En la Cámara de Diputados se está llevando a cabo una discusión desde hace unas horas respecto no solo a la ley de amparo, esa a la que tanto miedo le tenía Salinas Pliego, sino es que todavía le tiene, sino que también estamos hablando sobre una reforma al huachicol fiscal. Y mucho se ha hablado sobre si el huachicol fiscal, y lo sacan en las redes sociales, y creo que va muy ad hoc con todo lo que les quiero platicar. Porque muchos han dicho, no, es que el huachicol fiscal lo creó Andrés Manuel López Obrador, fue desde el 2019, antes solamente existía el huachicol, ahora ya existe algo llamado huachicol fiscal, y se va mucho en esa narrativa y nos perdemos en el camino. Quiero ponerles un par de datos muy interesantes respecto al huachicol fiscal, porque partamos con la facturación falsa, el huachicol fiscal y demás. Estamos hablando solamente de la facturación falsa, que es una de las fugas fiscales más grandes que tiene México, que del 2014 al 2019 el SAT identifica 8,204 empresas fantasma que fueron capaces de generar 8,827,000 facturas falsas por un monto de 1,6 billones de pesos. Es un fraude derivado que alcanzó cerca de 354,000 millones de pesos, lo que equivale al 1,4% del PIB. Se supone que solamente con esta cifra uno debería de decir, oye, espérame tantito, todos estamos de acuerdo en que la facturación falsa le hace daño. ¿Por qué? Porque si llega menos dinero que en teoría debería de estar entrando, si el dinero no está entrando, eso quiere decir que es dinero que no se va a destinar para, dejen ustedes programas sociales, obra pública. Estamos hablando del 2014, 15, 16, 17. ¿Qué hubiera pasado si del 14 al 18, que fue básicamente la administración de Enrique Peña Nieto, ese dinero hubiera llegado? En realidad tampoco tenemos certeza de que se hubiera usado para obra pública. Para muestra hay Casas Blancas, está Odebrecht, hay muchas cosas. Pero solamente si ese dinero hubiera llegado, pensemos en administraciones que hacen buenos ejercicios, usted póngale el título a la administración que quiera, eso hubiera significado obra pública, eso hubiera significado apoyos sociales, eso hubiera significado comedores, comida caliente, no lo sé. Estamos hablando de cerca de 354,000 millones de pesos que pudieron haber representado un bienestar social. No ocurrió. Entonces, si nos vamos por ese simple análisis, tendríamos todos que estar de acuerdo con una reforma fiscal. No, vaya, uno quiere una reforma fiscal profunda en donde le cobren más a los que más tienen y se regule conforme al ingreso, pero hablemos sobre un código fiscal en donde aquellos que con dolo, con toda la intención de evadir los impuestos, de evadir su responsabilidad, se avientan a hacer la facturación falsa. Vámonos a ese simple hecho. Si eso fuera el caso, hoy estaríamos viendo y escuchando a todos los partidos políticos sumar, poner granito de arena y decir, creo que esto sí se tendría que hacer, creo que estoy de acuerdo con que esta sea la iniciativa, creo que aquí le podemos mejorar, creo que aquí le podemos mover. ¿Por qué? Porque uno está hablando de con qué dinero vas a ejecutar. Dinero que, ojo, no solamente llega al gobierno federal, sino que de ese dinero también se destina a los fondos de los gobiernos estatales para que los gobiernos de los estados operen. Pero no estamos viendo eso, no estamos viendo eso, estamos viendo una oposición que, por ejemplo, en el lado de los priistas dicen que con cualquier pretexto, con cualquier errorcito, aunque no se ha hecho con dolo, te van a cargar con una supermulta. Eso no es cierto. Tenemos del otro lado a los que están hablando sobre el tema del huachicol fiscal, decir que todas estas reformas que está utilizando, que está haciendo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, son porque tienen miedo de que se encuentre la verdad respecto al huachicol fiscal. Si eso fuera cierto, no se estarían haciendo ningún tipo de modificación ni ningún tipo de reforma dedicada a combatir de manera frontal el huachicol fiscal. Entonces, vemos que no coincide, dice Eddie Small, no checa el audio con el video. No coinciden los argumentos de oposición respecto a las iniciativas de reforma que se están discutiendo en la Cámara de Diputados y tampoco coincide el argumento que están usando para intentar desestimarlas. Por un lado, tú ves las redes sociales y están duro y dale con el cártel de Morela, que el cártel de Morela, que el huachicol fiscal, que pero hay una reforma sobre la mesa justamente dedicada, que es la ley aduanera, para hacer estas modificaciones. Es que el tema de las facturas falsas, por supuesto que no les conviene, no nos hagamos guajes. He platicado muchas veces sobre este ejemplo de los partidos políticos, porque no les encanta este tema de modificaciones para evitar la facturación falsa. Y es bien sencillo. Partidos políticos, partidos políticos, lo utilizan como un esquema para sacar los recursos públicos
y demostrarle al Instituto Nacional Electoral, al área de fiscalización, que sí cumplieron con sus obligaciones. Uno de los rubros del que más se han jactado de usar tiene que ver con el de la promoción en participación política de las mujeres. ¿A qué voy? La promoción de la participación política de las mujeres se supone que los partidos están obligados a que el 3% del dinero que les llega lo destinen a esas actividades. Pero no lo hacen. Hacen un evento que creen que con eso ya promovieron la participación política y creen que con eso ya cumplieron con el 3%. Es un evento que les sale barato comparado con lo que realmente tendrían que gastar. Y no solamente no promueven la participación de nadie, creen que hacer desayunos de mujeres y hacer pláticas de mujeres es promover la participación política de las mujeres. El PRI, por poner un ejemplo, ha sido ejemplo de ello. A Denise Dresser la han invitado a que sea conferencista y cobra muy bien Denise Dresser por dar esas charlas de muy, o sea, estamos hablando de muy bien por dar esos cursos de participación política de las mujeres en un día, un evento. ¿Qué es lo que hacen los partidos políticos? A través de un esquema de facturación falsa, elevan el costo de las facturas de esos eventos, le comprueban al Instituto Nacional Electoral que sí cumplieron con ese famoso 3% y en realidad no es así. Los factureros les están dando el dinero líquido por otro lado. Ese dinero que ya salió de la cuenta, que ya cumplieron con el requisito fiscal de comprobarlo, ya lo tienen en efectivo. Y ahí es cuando se mueven y se lo dan a sus operadores y se lo dan que para las afiliaciones, pónganle el nombre que quieran. Otro uso de los partidos políticos y la facturación falsa es a través de las facturas que meten de gastos de oficina. Y esta no me la platican, yo la viví. Hay partidos que tenían facturación de 10,000 pesos en papel de baño. Era una oficina donde trabajaban 5 personas. Y uno decía, caray, 10,000 pesos en papel de baño. No Pues, controlaban lo ¿qué que papel comían. de baño utilizan? ¿Todo viene en casa? ¿Están comiendo sanos todos ustedes? No. ¿Quién les iba a decir que no? El Instituto Nacional Electoral, tú estás cumpliendo con la fiscalización de decir, pues aquí está. Eso es lo que yo facturé y dime que no. Luego las impresiones y dime que no las usé, no nos gusta ahorrar papel. Y así es como se fueron justificando. Eso, sobre todo, se utilizó, y estoy hablando de la época en la que a mí al menos me toca constatarlo, 2015, 2016. Y así nos podemos ir con muchos ejemplos de por qué a los partidos políticos en particular, hablo de lo que conozco, no les gusta y no tienen interés en que se erradique esa facturación falsa. No pensemos en cuántos de ellos tendrían muchos problemas en demostrar su patrimonio porque sus facturas falsas los han salvado. Entonces, entiendo el por qué en el caso de la facturación falsa la rechazan con el argumento de es que si alguien pone una coma mal en donde no va, me lo van a sancionar. Puedo entender el por qué. ¿Estoy de acuerdo? Evidentemente no. Algo que también es importante con esto, la facturación falsa, o los factureros se declaran ya como delito grave en la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero faltaba hacer las modificaciones para poner en orden la operación de esta investigación. Estamos hablando que para el 2025 existen 1,500 carpetas de investigación contra empresas fraudulentas que siguen detenidas porque ningún juez ha emitido órdenes de aprehensión. A eso se le suman 800,000 empresas registradas por el Registro Federal de Contribuyentes que están inactivas y consideradas en riesgo por usarse como compañías fantasma. Todo eso muestra que hay un riesgo de algo se tenía que hacer para poner en orden todo. No quiere decir que te van a sancionar por sanción, quiere decir que va a haber una investigación. Entonces, esa parte queda por un lado. Pero la otra, y es que nada más no logro entenderlo, ¿por qué la oposición es tan duro y dale, y duro y dale, y duro y dale? No que el huachicol fiscal lo deben de erradicarlo, ustedes son los responsables del huachicol fiscal y están una y otra, una y otra y una y otra. Se supone que bajo esa lógica, pues uno tendría que decir, todos estamos de acuerdo con una reforma, una ley aduanera en la que uno pueda ir y detener y perseguir con argumentos, con justicia, aquellos que están cometiendo un delito como es el huachicol fiscal. Pero no, tampoco están de acuerdo con eso. ¿No se les hace muy curioso? De verdad, ¿no se les hace muy curioso? ¿No se les hace curioso que aquellos que dicen que los de Morena, y en el caso, dejen ustedes partidos políticos, que en el caso de la presidenta y etcétera, son los que crearon el huachicol fiscal y que hoy que hay no solamente personas detenidas por huachicol fiscal vinculadas al exsecretario de la Marina, al almirante Ojeda, sino que se está haciendo una reforma para combatir de manera más frontal el delito,
Los mismos que dicen que es un delito que se debería de combatir son los mismos que dicen que no están de acuerdo. ¿No les brinca esa incongruencia? Pues de eso platicamos justo con el diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar, porque la discusión se puso acalorada y como nos gusta ir al fondo de las cosas, vamos a ver cómo lo platicamos con él y qué es lo que sí y qué es lo que no se está discutiendo sobre estos dos temas en la Cámara de Diputados. Diputado Alfonso Ramírez Cuellar, yo le agradezco mucho que se pudiera conectar con nosotros porque, ay, cómo se ha estado debatiendo los temas que están legislando en este momento en la Cámara. ¿Cómo está? Muy bien, pues sí, son debates muy intensos, pero sumamente trascendentales porque queremos dar un golpe muy fuerte a todos los evasores fiscales y también con esta iniciativa que ha presentado la doctora Claudia, queremos desarticular verdaderas bandas muy poderosas de criminales, políticos, empresarios, malhechores que se dedican a la facturación falsa y también al huachicol fiscal, que nos hace muchísimo daño en términos de seguridad nacional y también de saqueo del erario público, porque no solamente no pagan impuestos, sino que exigen devoluciones, entonces las pérdidas son multimillonarias, millones y millones de pesos, una cantidad incalculable año con año. Por eso la doctora pues decidió enviar estas iniciativas para reformar la ley aduanera y también endurecer el Código Fiscal de la Federación y atacar de raíz un problema muy fuerte que nos afecta muchísimo. Y pues estamos ahorita en el debate, precisamente dentro de unos momentos entraremos ya a la discusión de lo que sería el Código Fiscal de la Federación. Es un código dirigido a los evasores fiscales, a los factureros, a aquellos que trafican con diésel, con gasolina y que nos afecta muchísimo al país y a la seguridad de las familias mexicanas. Diputado, creo que lo importante aquí es ir al fondo de las cosas. Y lamentablemente la discusión, por ejemplo, del huachicol fiscal, leo en las redes sociales donde mucho se distorsiona y donde aparentemente la verdad no importa, que el huachicol se descubrió apenas en la administración pasada, pero en la información, y creo que hasta ahí se filtró un video, que data desde el 2014, si no es que es desde antes. Tenemos un registro, una investigación, un punto en el que, digamos, en este momento empezó el huachicol fiscal y por qué creció tanto. Pues es que es una práctica que venía acumulándose desde años, décadas en las aduanas de nuestro país. ¿Qué cosa es el huachicol fiscal? Pues es simple y sencillamente la introducción de productos que al momento de llegar a la aduana se dice que son aceites y entonces lo que meten o lo que introducen al país pues resultó que fueron gasolinas o que fue diésel. Y los aceites, una multiplicidad de productos, pues no tiene arancel como el que debe de cubrir el combustible que nos sirve para echar a andar las máquinas, los vehículos, gasolinas, diésel, y entonces con esto hay una evasión fiscal muy fuerte. Y bueno, ya se habían venido acostumbrando, ya era una cosa que permitía financiar políticos, que permitía un enriquecimiento extraordinario de muchísima gente. Y lo bueno, lo importante es que desde el sexenio pasado, pero sobre todo con la doctora Claudia, sí se tomó la decisión de una reforma completa al sistema aduanero y ahora dentro de unos momentos una reforma muy profunda a todo lo que es el Código Fiscal de la Federación. Lo mismo la facturación falsa. Cuando entramos, inmediatamente que llegó el presidente López Obrador en 2018, un servidor y otros diputados pusimos sobre la mesa la enorme cantidad de dinero que se evadía con los factureros. Hicimos una serie de cambios. Creo que debemos ir más a fondo. Hoy queremos resolver y erradicar este problema porque sí, como yo le comentaba antes, no solamente la cantidad multimillonaria de dinero, son miles, cantidades incalculables, sino que se han conformado por redes criminales muy fuertes,
Tenemos un gobernador en el norte del país que se precia de ser facturero, o sea, como que se les ha quitado hasta el decoro, han perdido la vergüenza cuando la facturación falsa es un delito y es algo que nos hace muchísimo daño y provoca muchísima inseguridad y violencia en distintas entidades de la República. Entonces, ahorita estamos ya a punto de entrar al debate sobre reformas al Código Fiscal de la Federación. Desde la oposición dicen que cualquier error, aunque no sea con dolo, va a ser sancionado de manera exorbitante, como desproporcionada. Y eso sobre todo lo dice el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en donde dice que están en contra, permite todo este tipo de posicionamiento. En concreto, diputado, esta reforma que se está haciendo a la ley aduanera, al tema de amparo y demás, ¿está dedicada a alguien en particular o es desproporcionada? Y lo pregunto porque en medio de todas las críticas creo que lo que debería de resolverse se pierde. Y aquí estamos hablando de un asunto delicado que, pues estamos hablando no solo de una evasión fiscal, sino de delitos que, como bien decía, ya ni pena les da confesarlos. No, no, a mí ayer platicábamos en la comisión y yo veía como inexplicable, algo inconcebible, que la oposición no acompañara la aprobación de las reformas al Código Fiscal y a la ley aduanera. Ellos vienen criticando muchísimo que hay muchos factureros, que hay mucho huachicol fiscal, pero cuando estamos ya discutiendo el instrumento que nos permite combatirlos y que realmente nos permite combatirlos a fondo, entonces se hacen como que la Virgen les habla, se esconden, simple y sencillamente expresan politiquería y no acompañan al país, no acompañan al Estado mexicano al combate, al endurecimiento de las penas y a la sanción efectiva a todas estas personas, empresas que dañan muchísimo la estabilidad de nuestro país. Entonces, es lo mismo que les vamos a demostrar dentro de unos minutos. Ahora resulta que ellos son los grandes defensores del consumo de gran cantidad de tabaco, son los defensores del consumo de gran cantidad de bebidas azucaradas, son los defensores de los juegos violentos. Es decir, la verdad es que resulta inconcebible cómo el PAN y el PRI dicen huachicol, facturación, y cuando le dice, pues aquí está ya los instrumentos para combatirlos, se hacen como que se van a otro lado y simple y sencillamente dicen cosas que la verdad lo único que entiende uno es que lo que están haciendo ellos es un ejemplo de complicidad con todos estos delincuentes. Este es, creo yo, uno de los grandes problemas que estamos observando en este debate, en esta discusión. En este momento, diputado, podríamos decir, ahorita que está hablando de esos intereses, en el caso de la reforma también en materia de las bebidas azucaradas, tabaco y demás, que ya se hicieron presentes los famosos cabilderos. En el caso de la ley aduanera. Aquí está lleno, la Cámara ahorita está. ¿Sí? Está llenísimo de cabilderos, de los sueros, o sea, los sueros que no son medicinales. Incluso habría que revisar, no estamos ahorita en condiciones de revisar la Ley General de Salud, pero hay una gran cantidad de sueros que no tienen absolutamente nada de medicamentos. Por eso los vamos a grabar en estos momentos con IEPS, porque hasta al final de cuentas es una bebida azucarada, pero sí hay una gran cantidad de cabilderos que defienden a los evasores fiscales, que vienen a querer mantener privilegios para no pagar impuestos. Todos los trabajos son valorados y de mucho respeto de nuestra parte, pero creo que en estos momentos se requiere un frente común para combatir la diabetes, la obesidad, los cánceres, fortalecer el sistema de salud, inhibir el consumo de productos que son altamente dañinos, que generan grandes enfermedades crónicas no transmisibles. En vez de hacer un frente común, se ponen a criticar las medidas que estamos poniendo en la mesa de los debates del trabajo legislativo. Y cuando hablamos de que vamos a combatir entonces la facturación y vamos a hacer un frente para combatir a los huachicoleros, resulta que ellos se esconden y no quieren acompañar verdaderas sanciones, leyes que castiguen este delito que nos afecta bastante.
Según la información que tenemos de 2014 a 2025, cerca de 13,000 o más de 13,000 contribuyentes fueron señalados por presuntas, por ser de estas empresas presuntamente que facturan con operaciones simuladas, y solamente 1,705 casos terminaron con sentencias firmes y 12,000 se mantienen sin resolución judicial. Con estas modificaciones que se están haciendo, ¿podríamos hablar de ese fortalecimiento para que se elimine el rezago, se terminen las investigaciones, que incluso el Poder Judicial haga esa chamba? Sí, yo creo que también aquí tenemos que encontrar mayor corresponsabilidad con los notarios, los fedatarios. Ellos, algunos de ellos tienen un trabajo con una gran rectitud, con una gran honestidad, mucho profesionalismo, pero otros nada más están dedicados a registrar y a protocolizar y a dar fe de la constitución de empresas como si fueran racimos de uvas, ¿no? Registran 10, 15, 20, 100, a veces con robos de identidad porque ponen personas muy humildes, o en una misma empresa ponen los socios repetidos. Debe haber una corresponsabilidad como la que establecimos con los agentes aduaneros. Y hay otro elemento también muy importante, que son los gobiernos estatales y municipales, los sindicatos, muchísimas asociaciones que, como no tienen responsabilidades fiscales en materia de pago de impuestos sobre la renta, como la tiene cualquier otra empresa privada, otro contribuyente, pues entonces por ahí se meten la contratación permanente inmensa de empresas que no tienen facturación falsa, porque la factura no es falsa, simple y sencillamente es una factura que en muchos sentidos cumple con todos los requisitos, es una factura real, pero la amparan operaciones simuladas, operaciones inexistentes, y eso es lo que también queremos corregir el día de hoy. La razón de negocio muy clara, muy precisa, para que se vea que un negocio tiene un nivel de facturación X o y no sobreestimar los gastos para incrementar las deducciones y evadir mucho más al fisco federal. Entonces, creo que sí vamos a endurecer muchísimo las sanciones y las penas. Por eso ojalá y todos saliéramos, independientemente del partido político, un llamado al PRI, al PAN, al Movimiento Ciudadano, de que no se actúe con politiquería, sino que juntos pudiéramos destruir y erradicar dos de las grandes estafas que se generan a través del huachicol fiscal y se generan también a través de la facturación falsa. Bueno, es que sí, tampoco tiene mucho sentido que en redes sociales critiquen el huachicol fiscal y que hablen mucho sobre el huachicol fiscal y que no quieran realizar una aprobación Sí, para, o sea, ya es el momento, ¿no? ahorita dentro de unas horas es el momento de ponernos de acuerdo de que si ellos son congruentes y deciden participar en el combate, pues hagamos un frente común, aprobemos de manera unánime esta legislación, porque es una legislación muy noble, muy bondadosa, que va dirigida al corazón de la facturación falsa y del huachicol fiscal. Pero bueno, ellos están... Bueno, sí. Sí. ¿Qué pasa con el sector empresarial? ¿Se ha tenido algún tipo de acercamiento con ellos? ¿Ellos han podido hablar con ustedes sobre dudas legítimas? Hablemos de buena fe, ¿no? Tenemos quizás estas dudas. ¿Presentan resistencias o todos estamos quizás fuera de la parte política entendiendo el camino al que vamos con estas reformas? Yo creo que una gran cantidad de empresarios que actúan con rectitud, que hacen un esfuerzo por hacer realidad y fortalecer sus inversiones y que están al corriente en el pago de los impuestos y con mucha colaboración y cumplimiento con el Seguro Social. Creo que de ellos lo que hemos encontrado es una comprensión, una decisión de ir a fondo a combatir las factureras, porque para ellos también es una competencia desleal que ellos estén pagando impuestos, que estén contribuyendo conforme a la ley, que estén super cumplidos mes a mes en las declaraciones y en el rigor de sus cuentas. Y por otro lado, tengo otras empresas que compran facturas falsas y que representan pues una competencia totalmente desleal, porque no tienen ni la carga administrativa ni el pago de los impuestos, y sino que al contrario se coluden y son políticos también. O sea, lo que hay que destacar es que son políticos,
son empresarios, son malhechores, como que es una red muy tupida que requiere toda la fuerza del Estado. Afortunadamente la doctora Claudia está decidida a combatirlos. Queremos destruir estos dos flagelos, estos dos boquetes, que es el que se presenta con la introducción ilegal de hidrocarburos y el que se presenta con la facturación falsa. Pero yo creo que hay un sector empresarial muy cooperador, muy solidario, muy responsable, muy decidido a acompañar estas reformas en el Código Fiscal. Quisiera hacerle también estas preguntas, diputado, porque creo que en un momento como este, con lo que está pasando en las inundaciones en 5 entidades, lamentablemente usan el tema del huachicol fiscal desde las redes sociales para decir eso es lo que deberían de estar dando a las víctimas, y entra otra vez el tema del Fonden. ¿Considera que esas comparaciones de alguna manera son proporcionales o forman parte de este intento por tumbar una reforma o por no aprobar una reforma que en teoría todos deberíamos estar de acuerdo porque es un delito que podría representar en la recuperación del dinero o en el tener ese dinero, no solamente en recurso para desastres, sino en programas sociales, obra pública, no sé? Sí, porque mire, este año 2026 vamos a tener ingresos por 10,163,000,000,000 de pesos, con todos los ingresos tributarios y no tributarios, financiamientos, etcétera, etcétera. Y creo que esto nos da certeza de que vamos a tener la capacidad de financiar de manera sustentable muchos de los programas sociales, una gran cantidad de inversiones que van a generar empleo. Pero si aplicáramos con rigor, que es nuestro deseo, es nuestra misión, mayores penas y endurecimientos contra estos dos grandes delitos, creo que superaríamos con creces casi los 6 billones de pesos que tenemos de ingresos tributarios. Entonces, creo que si hacemos un esfuerzo todos, más allá de que tú eres de un partido, eres del otro, y nos ponemos de acuerdo con la línea que está marcando la doctora Claudia de combatir a los guachicoleros y combatir a los factureros, combatir a todos los evasores, yo creo que tendríamos una fortaleza fiscal y financiera más grande para mejorar los servicios públicos de salud, de educación, de agua potable, de infraestructura, de muchísimas cosas. Entonces es un círculo muy virtuoso que quisiéramos que todos nos acompañaran, pero bueno, esto es lo que uno quiere. Sin embargo, pues ellos actúan más con politiquería y con descalificaciones que no tienen sustento. Diputado, solamente quiero cerrar y agradecerle mucho porque yo sé que la agenda está muy apretada. Sobre la ley de amparo, se presenta la polémica del transitorio, que si retroactivo, que si no retroactivo. La presidenta lo mencionaba en la mañanera, que es la interpretación que se hace ya de pues una jurisprudencia, si no estoy mal, de la Suprema Corte, pero hay quienes también, otra vez en la politiquería, van por ponerle nombre y apellido y decir que es para evitar o para una persona en particular. La reforma a la ley de amparo, como se presentó, como se trabajó en la Cámara de Diputados, incluyó todas las voces, esta particularidad del tema de si retroactivo o no retroactivo. ¿Cómo funcionó ahí? Pues mire, yo creo que son 3 grandes elementos. Uno es la seguridad y la certeza de que no es retroactivo, de que todos los procesos judiciales anteriores se regirán y que los derechos adquiridos en los procesos judiciales anteriores y actuales se regirán con la legislación anterior. Entonces, esto es lo que debe quedar perfectamente claro. Nuevos procesos, pues tendrán que incorporarse sin desconocer los derechos adquiridos, sin trastocar lo que se hizo antes, tendrán que legislarse y abordarse con la nueva legislación como ocurre siempre. Pero yo le quiero asegurar, estuvimos revisándolo muchísimo, fue parte de muchos debates dentro del grupo parlamentario de Morena aquí en la Cámara de Diputados y hay una garantía de no retroactividad. Ahora, también lo que quiero yo dejar claro es de que muchos de los aspectos relacionados con esta industria del amparo fiscal los erradicamos con disposiciones que ya van a venir en el Código Fiscal de la Federación para evitar que las suspensiones provisionales que se daban a una persona que solicitaba el amparo en materia fiscal, pues resultaba que se le daba la suspensión, saqueaba todo el recurso, se lo llevaba
o tardaba 10, 20 o 30 años en cubrir el adeudo del crédito fiscal que ya estaba firme. Entonces es un daño a la nación, que se hizo industria, y la verdad es que se hizo industria, una industria de evasión y de elusión fiscal, que hoy estamos combatiendo con esta reforma de la ley de amparo. Y lo más importante, yo creo que queda garantizado el interés legítimo, los derechos colectivos, que tanto nos ha costado como izquierda y como movimiento democrático para garantizar la lucha por el medio ambiente, la lucha por la defensa de los derechos humanos, la lucha por la defensa de los consumidores, la lucha por conquistar la diversidad sexual, es decir, luchas que hemos encabezado y que se plasmaron y quedan plasmadas con las modificaciones que se hizo, porque se escucharon muchas voces que llegaron a los foros, a los parlamentos abiertos, que hicieron sus recomendaciones y que afortunadamente quedaron plasmados en estas reformas que hoy se van al Senado, que ayer se fueron al Senado para que ellos las discutan y en su caso las aprueben. Entonces, estamos, siempre todas las cosas son perfectibles. Muchos hubiésemos querido un transitorio con una redacción mucho más clara, pero no solamente el espíritu, sino la literalidad, la redacción es contundente en el sentido de que no hay retroactividad. Pues, diputado, yo le agradezco mucho que pudiéramos platicar. Yo sé que viene todavía las votaciones y la discusión sobre todo este tema, pero pues ya espero tenerlo pronto por aquí, en esta también su casa, para hablar no, ya el día que nos diga, ya vamos para allá para dar cuenta del resultado final de este proceso. Eso, feliz de la vida, y le agradezco muchísimo, diputado Alfonso Ramírez. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Y estamos para servirle. Hasta luego. Ahí está, justo esa entrevista que tuvimos con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, en la que ya nos explicó, ahora sí, qué se trata, que sí, que no, para que no se vayan y se pierdan ahí en el camino. Hemos intentado en este espacio tener estas opiniones de personas expertas, por ejemplo, en el tema de la ley de amparo, qué es lo que sí, qué es lo que no, porque se pierde en el debate. Entre que uno dice una cosa, entre que el otro dice otra cosa, entre que se van a lo superficial. Y ojo, son personas las que han generado su propio criterio, y justamente ese es el tema. Vaya, la moraleja de este programa es esa: generarse su propio criterio, no creerse ni de uno ni del otro, que uno vaya y saque sus propias conclusiones, que uno vaya y pregunte a las fuentes directas qué está pasando, qué no está pasando. Eso es lo que al menos se busca promover, y por eso pues es que tenemos estas pláticas con quienes están detrás de la información, quienes están legislando, que es el tema, ¿no? La reforma aduanera y la reforma no solamente de la ley de amparo, sino también en contra de estas factureras, de esas modificaciones al código fiscal, para que ya no quede solamente en, se hizo una ley, pero el resto, ¿cómo lo vamos a aplicar? Todo ese dinero, les hablaba de más de 300 millones, déjenme, voy a volver a sacar mi tablita de cifras porque la tengo aquí anotada. Estamos hablando de 354,000 millones de pesos, que equivale al 1.4% del PIB, que se hubieran recaudado bien entre el 2014 y el 2019, nada más ahí. Y ojo, dato también muy curioso, para aquellos que se la viven diciendo que el tema del huachicol fiscal es algo que surgió solamente con Andrés Manuel López Obrador, que ahí se creó y que ahí aparentemente nació, vale la pena también recordar lo que le preguntan a Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hoy titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el que pues aborda el tema, dice, no voy a meter porque no es mi responsabilidad, pero de que se presentaron denuncias en tiempos de la UIF que él encabezó con AMLO, se presentaron. Escuchen esto. Al estar usted al frente de esta unidad de inteligencia financiera, ¿vio algo, detectó algo, alguna irregularidad en las aduanas? Hubo por lo menos 10 denuncias que se presentaron en ese momento que me tocó a mí, relacionadas con administradores aduanales o agentes aduanales vinculados con un posible huachicol fiscal. Esto es algo que está en los propios medios de comunicación de la época. Yo, por respeto, ya no hago ningún tipo de referencia a las actividades que haya tenido en el pasado. No hablo ni de FEPADE, no hablo tampoco de la inteligencia financiera, porque estoy pensando de manera monotemática en la Secretaría de Economía, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Santiago.
Ahí está lo que dijo Santiago Nieto. Él está en su chamba, está enfocado en lo que le toca hacer, pero pues valía también la pena mencionar eso porque se nos olvida. Dicen que no están las denuncias, que no se avisó, que no nada, y no, eso no es cierto. No es del todo cierto.